Bien, para dialogar sobre lo que está ocurriendo en economía hemos invitado al secretario ejecutivo de la Fundación Mediterránea, el doctor Héctor Paglia. Héctor, gracias por venir. Gracias a usted, Ricardo. Bueno, sin arreglo con el fondo, ¿es el fin de la película? Bueno, es una complicación más dentro de este derrotero tan complicado que está transitando Argentina. El fin de la película entendido como un escenario en el cual los organismos multilaterales de crédito dan por finalizada una negociación, cosa que aún no ha sucedido, y el impacto que tiene esto sobre todo en el sector privado. No olvidemos que numerosas empresas han obtenido financiamiento del exterior. Ese financiamiento está en proceso de renegociación y esas renegociaciones no se cierran precisamente a la espera que el soberano, es decir, el país, llegue a un acuerdo mínimo con el fondo. Esto, planteado de acuerdo a las últimas definiciones dadas por Thomas Dawson, luce bastante lejano en el tiempo. ¿Soporte dual y otro no? No se tiene que ir directamente. Porque da la impresión de que el problema ya es definitivamente político y con este gobierno. No, el problema es político no hay ningún tipo de duda. Lo que pasa es que el fondo ya carga sobre sus espaldas lo que fue en su momento el blindaje y lo que fue el megacanje, en donde hubo una fuerte discusión dentro del board del fondo para aprobar estas dos grandes asistencias que recibió Argentina, precisamente porque muchos de sus directores entreveían que Argentina se encaminaba decididamente a una crisis muy profunda. Por lo tanto, ahora tomar una decisión en Argentina sin tener un plafón político que la avale hacia el futuro va a ser prácticamente imposible. Es decir, pasaron de ser Banco Central de préstamos a países subdesarrollados a síndico de países quebrados subdesarrollados. Claro, el caso de Argentina es un caso muy peculiar. Argentina declaró el default, Argentina festejó su dirigencia, la declaración de default, y luego se dedicó al silencio. No olvidemos que acá lo único que se ha venido logrando es un rollover, es decir, un patear hacia el año próximo y por lo tanto el próximo gobierno los vencimientos de los organismos multilaterales, pero nadie ha planteado o está trabajando en una seria renegociación de toda la cantidad de títulos públicos que están en poder de los bancos, en poder de los privados argentinos y en poder de los privados del exterior. Entonces, frente a este panorama, la herencia, y usted bien lo apuntaba en su introducción, la herencia para el próximo gobierno puede significar un collar muy pesado de llevar. Es decir, que concretamente me preocupa el 2003, me preocupa que esto, primero, mayo del 2003, donde nadie va a poder prever hacer ningún tipo de planes hasta que asuma el nuevo gobierno y se vea cuál va a ser la política económica de ese gobierno. Porque primero, digo, puede haber un proyecto, pero ese proyecto, una vez asumido el gobierno, puede cambiarse fundamentalmente teniendo en cuenta qué es lo que tiene en la caja y qué es lo que recibe en materia de números. Me preocupa que se pierda ya el 2003, de acuerdo a los estudios que hay hechos en el exterior, y me preocupa de que se extienda hasta el 2004. Sí, yo me permitiría corregirlo. Preocupa el mañana, preocupa el próximo lunes, preocupa la semana próxima. Obvio. Acá no se da ninguna señal, ni desde el gobierno, ni desde los precandidatos que aspiran a conducir los destinos del país, de llegar a acuerdos mínimos que permita salir de esta situación. Yo citaba lo de Brasil precisamente como dato, claro, como dato significativo, ¿no? O sea sí, acá hay cuestiones básicas que habría que acordarlas ya, que habría que haberlas acordado incluso antes de llegar a esta situación, porque si no, lo que se vislumbra hacia el futuro es una situación muy delicada en un país que la última vez que estuvimos conversando en este programa decíamos un país en donde su dirigencia está asentada sobre un polvorín y pareciera que alegremente fuma sin darse cuenta de los peligros que se están corriendo. Ahora, Héctor, en este lapso, de acá a mayo del 2003,
sin realizarse las transformaciones ni tomar las medidas que son necesarias, son vitales, porque si no volvemos a estar ante un próximo gobierno de transición, y yo no sé si va a dar la sociedad en su conjunto, la economía en su conjunto, para otro gobierno de transición. Digo, ¿cómo se sostienen las variables económicas? Bueno, el gobierno tiene que asumir precisamente lo que pareciera que nunca ha asumido, que es precisamente un gobierno de transición. Y como tal, no solamente atacar, que en parte lo ha hecho, y bien, podemos disentir de las formas, pero la urgencia exigía tomar ciertas decisiones, como ha sido atender todo el panorama de la pobreza, de la indigencia, con el plan de jefas y jefes de hogar, pero también debe asumir costos que la historia se lo va a agradecer. ¿Por qué? Porque le va a desbrozar el camino al próximo presidente. Un camino que va a estar sembrado de dificultades, un camino no exento de grandes sacrificios para poder salir, pero que si además se le transfiere el stock de problemas que hoy tiene Argentina, agravados por la inoperancia o por el no hacer hacia la próxima gestión de gobierno, indudablemente le está condenando a hacer un gobierno de transición. Y yo no tengo duda de que la Argentina no soporta otro gobierno de transición, no soporta más menoscabo a sus instituciones democráticas cuando usted tiene 20 millones de pobres, 10 millones de personas que están en condiciones de indigencia, cuando tiene un panorama de inseguridad en la cual también se le busca dar un tinte político, en donde usted ve ejercicios en donde las tomas de accesos, por ejemplo, en la capital federal, pueden ser el paso previo a una acción coordinada mucho más grave, en donde entonces la situación que está enfrentando la democracia argentina es de tal gravedad, de tal magnitud, que no nos damos cuenta, o no se da cuenta la clase política, que si no pone blanco sobre negro, si no sinceramos todos estos distintos parámetros que estamos viendo, y lo hacemos con una actitud de renunciamiento, de abnegación, de autocrítica, vamos a ir camino a un desastre del cual va a ser muy difícil recuperarse. Bueno, Víctor, teniendo en cuenta ese análisis de mucha dureza, porque yo no se lo he escuchado en otras oportunidades marcar con tanta profundidad la crisis, o mejor dicho, el rebote que puede tener esta crisis con vista al futuro. ¿Usted ve en los candidatos que se perfilan con alguna posibilidad tener algún programa serio? Por lo menos hasta ahora no hay nada expuesto. Y lo más grave, que nadie está buscando un escenario de coincidencia, porque cualquiera sea el candidato que gane, ya sea la interna justicialista o la elección presidencial, va a necesitar del concurso de todos los demás sectores de opinión política, de dirigencia empresarial, de dirigencia sindical, pero no para sumarlo para que me traiga votos y después veo que lo que hago o hago lo que quiero. Eso se puede haber hecho en un momento, pero ahora no da, la situación no da para eso. Entonces, los candidatos deberían preocuparse por exponer y por poner en discusión cuáles son las propuestas para estos problemas y decirlo con sinceridad. A Argentina le está haciendo falta, llamémoslo así, un gran baño de verdad, porque acá siguen las imputaciones cruzadas, siguen echándose la culpa, que toda la culpa es del fondo, que toda la culpa es de Duhalde, que la culpa es de fulano o de sultano. Pero acá ha habido, la culpa es del otro, y acá ha habido un proceso que ha desembocado en esta situación. Y un proceso no se mide en términos de meses o de un año. Es un proceso que ha venido deteriorándose, porque ha faltado coraje, porque ha faltado sinceridad, porque ha habido silencios cómplices, porque se debían favores, o porque la situación en un individualismo exacerbado como el que se dio en Argentina, mientras era cómodo para algunos, más vale no decir nada y que nada cambiara. Y el nada cambiara fue generando y fue siendo el germen precisamente de una situación que hoy es explosiva. Si no entendemos que la situación es explosiva,
si no nos despojamos de todo tipo de egoísmo personal, si no adoptamos posiciones de renunciamiento, de sinceridad, ese baño de verdad que le hace falta a Argentina, no vamos a encontrar la solución. Proceso en el cual han participado, o sea, para llegar a este proceso explosivo que usted decía, en el cual han participado la mayoría de los candidatos presidenciales, por acción directa o indirecta, que fueron los que avalaron precisamente todo este modelo. Y a mí lo que me preocupa es que son exactamente ellos mismos los que no pueden explicar en muchos casos patrimonios que se suponen ilegales, pero que sí hablan de que tienen la solución para el país. Eso es lo que me preocupa. Sí, no, indudablemente, eso es parte del sinceramiento que tiene que darse y cuando se trata de buscar interpretaciones antojadizas a ese clamor que se expresa en la frase que se vayan todos. Es que se vayan todos los que no pueden seguir estando. Claro. Es decir, Claro. Es muy cómodo también para quienes tienen esas dificultades que usted señala, escudarse en el que se vayan todos. Claro. Entonces pasar de victimarios a víctimas. Acá se tienen que ir los que no pueden seguir estando. Así es. Y hay muchos que no pueden seguir estando, que la población los rechaza. ¿Por qué seguir peleando para estar cuando realmente el daño que se está haciendo es tremendo? Esto me quedé prendido del escenario social que usted plantea. ¿Estamos frente a la colombianización de la Argentina? Teniendo en cuenta, A veces, digo, con sí, algunos matices diferenciales, ¿no? Es decir, estamos en una situación de precolombización, si queremos tomar ese parámetro, y no hay que olvidar el contexto internacional, no hay que olvidar y no hay que dejar de prestar atención a lo que está sucediendo en Estados Unidos, no hay que dejar de prestar atención a lo que está sucediendo en el Oriente Medio, no hay que dejar de prestar atención a lo que está sucediendo en la propia Colombia. El cambio político de Colombia, si tiene el aval suficiente, puede tener la decisión y los instrumentos que hagan que pueda Colombia solucionar sus problemas de terrorismo, de narcotráfico, etcétera. Y esas fuerzas buscan desplazarse. Una situación de debilidad puede ser muy complicada para Argentina. Usted estuvo con Reutemann. ¿Reutemann puede ser la bisagra? Yo no participo en la lucha interna de No, los pero partidos. hablo en función de lo que genera Reutemann como actor, de alguna manera como actor político. Yo lo pondría en estos términos. He visto un gobernador muy preocupado por la situación nacional. He visto un hombre transparente, un hombre que no lo aferra a ningún tipo de compromiso mezquino y fundamentalmente un hombre de muy fuertes convicciones y que no está dispuesto a participar en una carrera presidencial cuando las condiciones imperantes le hagan peligrar en lo más mínimo esas fuertes convicciones que tiene. La última que le hago, doctor, en mérito a la seriedad con que siempre se ha expresado y que requiere naturalmente el país, la sociedad, el televidente, más allá de Reutemann, al que usted ya se refirió, digo, ¿hay de los candidatos, hay alguno que tenga autoridad moral y política para dirigir al país con seriedad si nos atenemos a los resultados de sus administraciones? Bueno, hay que ver qué aspectos de esas administraciones se evalúan. Lo que no hay que confundir es tampoco que se pueda trasladar automáticamente la experiencia de una administración provincial a la administración nacional en la situación que hoy tiene Argentina. Lo que sí, y yendo al núcleo de su pregunta, creo que es el momento en que los distintos precandidatos que están pugnando por llegar a ser presidentes de Argentina y poder conducir esta crisis, sinceren totalmente sus situaciones, sus pensamientos, que a lo mejor abandonen un poco los consejos de marketing que puedan tener y se expresen tal cual son. Si el pueblo los ve tal cual son, indudablemente que el pueblo mismo va a despertar mayor adhesiones
que si los ven montados en una escena o más preocupados por tapar cuestiones que si las enfrentan, que si le dan las soluciones que le deben dar y realmente asumen el mea culpa que cada uno pueda tener, puede llegar a reposicionarse mucho mejor en la carrera electoral. Doctor, gracias como de costumbre. Al contrario, gracias a usted.